El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Una vez más estamos para acompañarte, edificarte con la palabra de Dios. Deseamos que en esta nueva etapa de tu vida, el poder y la misericordia de Dios estén sobre ti. Y resplandecerá la gloria de Jehová sobre tu vida, y a causa de ello, tu familia llegará a los pies de Dios. Eso es bueno, eso es delicioso, eso es agradable a nuestro Señor. Permíteme orar por ti. Permíteme en esta hora unirnos en oración. La oración del justo puede mucho. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. El ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y lo defiende. Mirad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Padre amado, Padre bueno, nos acercamos al trono de la gracia. Sabemos que tú nos escuchas, sabemos que tú nos respondes, sabemos que tú atiendes a nuestro clamor, sabemos que tú escuchas nuestra plegaria. Por eso confiadamente venimos a ti. Me uno con miles y miles de personas, millones y millones de personas que en esta hora a través de estas redes sociales nos ven y enviamos palabra de libertad, enviamos palabra de sanidad, enviamos palabra de libertad. Dice la misma Escritura, envió su palabra y les sanó. Y en esta hora envío tu palabra, palabra por el cual es hecho los cielos y la tierra, palabra por la cual el Dios Padre Todopoderoso se hizo conocer a nosotros por medio de Jesucristo, palabra por el cual en esta hora tu vida es edificada, es llena. Envío a tu vida la palabra creadora de Dios, esa palabra que te puede salvar, esa palabra que en esta hora puede arrancar de tu vida toda zozobra, toda ansiedad, toda angustia. La echo fuera de tu cuerpo ahora mismo. Implanto en tu vida la palabra de Dios. Implanto en tu vida la palabra que puede darte la paz. Recibe paz en esta hora, recibe consuelo, recibe gracia, recibe a Jesucristo, tu Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Padre, mira aquellas personas que se encuentran en un hospital. Oh Padre Celestial, ten misericordia de ellos. En medio de esas camas, en medio, Padre amado Señor, de ese sometimiento al cual han sido sometidos, envío palabra. Padre, si hay adormecimiento en ellos, si quizás les han inyectado o les han colocado algún medicamento para hacerles quitar el dolor, para hacerles, Dios mío, Señor, que su cuerpo, Señor, entre. Padre, ahora mismo envío tu palabra. Envío palabra. Restáurate ahora mismo. Partes afectadas ahora mismo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret comienzan a restaurarse. Comienzan nuevamente a tomar la forma. En el nombre de Jesús de Nazaret se detiene toda enfermedad, todo cáncer, todo virus. Ahora mismo sal de los cuerpos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, suelta esas vidas. Oh incredulidad,
Suelta esa vida ahora mismo. Esa vida es para el Señor. Demando esa vida para el Señor. Peleo por esa vida. Sal fuera ahora mismo. Oh Espíritu de Dios, avanza con poder y con gloria. Oh Espíritu de Dios, ven en esta hora. Ten misericordia de aquella persona que se encuentra afligida. Oh Espíritu de Dios, ten misericordia de aquella persona que se está perdiendo, que quizás ha visto un mal ejemplo. Oh, yo te pido que tu amor lo alcance. Padre, gracias te doy porque yo sé que tú nos oyes. Yo sé que tú vas a levantar esas personas que están enfermas de COVID. Darán testimonio real de que la oración del justo puede mucho. Darán testimonio real de que cuando claman los justos, tú oyes, Señor. Por eso te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra, te doy a ti la alabanza, el poder, Señor, el señorío, Padre amado. Lo doy a ti, Señor. ¿A dónde iremos, Padre? Solo tú puedes obrar en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Un saludo muy especial para cada uno de los hermanos, el hermano Fulco, el hermano Albeiro, Jonathan, ¿quién más está por ahí? La hermana María del Carmen, Orlando, en esta hora, y cada persona que me ve, quizás aquellos que no logro mencionar, que en esta hora están ahí pendientes de esta transmisión. Quiero decirles muchas gracias. Gracias por compartir los versículos, gracias por compartir las prédicas. Es una manera en la cual tú puedes evangelizar, llegar a otros, una palabra de aliento, una palabra de edificación, más de decirte todo te va bien. No, la palabra es la que crea, la palabra es la que restaura, la palabra es la que te edifica, la palabra es la que te levanta. Y esa palabra es la que confesamos. Muchas gracias. Hoy tenemos un hermoso tema. Ya estamos en la recta final de la elección y la predestinación de Dios. Yo coloqué ahí en el pie del restring. Estamos ya en la recta de lo que se refiere a la acción electiva y predestinativa de Dios expuesta por el apóstol Pablo, y pareciera, o quizás a veces se da a entender por la persona escéptica, aquel judío que no podía entender lo que es la gracia de Dios. Y es que a muchas personas les queda difícil entender cómo es que Dios puede llamarte, porque una cosa es el llamado a la salvación, la elección a la salvación. Recordemos que tanto la elección como el llamado es para todo el que quiere, no para unos, no. Dios está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, abre su puerta, o sea, abre su corazón, permite que entre el amor de Dios, no la religión, no un fanatismo, no. La persona de Jesús de Nazaret, dice la Biblia que Él entrará a tu vida, cenará contigo y tú con Él, y harás parte del reino de Dios. Pero ya el llamado para el ministerio es diferente. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas. El mismo apóstol Pablo dijo: a cada uno de acuerdo a la medida de su fe. Ahora, hay personas que son llamadas o creen que son llamadas al pastorado, y por X o Y razón viene la zaranda, viene la forja de Dios, porque es necesario que todo obrero sea aprobado. Para algo ser aprobado, pues tiene que pasar un examen. Y a veces
La vida pastoral se vuelve dura, se vuelve difícil por la misma, como dijera, las mismas personas. Hay personas que te hieren, hay personas que te lastiman, hay personas que te ofenden, hay personas que te traicionan, etcétera, etcétera. Pero mira, yo le decía a alguien, yo no soy porque tú me quieras decir que soy, o porque tú me quieras reconocer. No, eso no lo tomo en cuenta. Yo soy lo que Dios dice que soy. Entonces, esa elección, ese judío que no quería entender, que era escéptico, que tenía un conocimiento parcializado, creía tenerlo, pero lo tenía parcializado, empezó a decir que por la prédica del apóstol Dios era injusto, que había injusticia en Dios. Aún más cuando el apóstol le dice, hay vasos de ira. Sí, y esos vasos de ira, pareciera por la lectura de la Biblia y algunas traducciones, que Dios escoge a ciertas personas para el mal. Y no, el apóstol lo desvirtúa y hoy lo vamos a ver. Más bien el apóstol usa la palabra soportar. El apóstol dice, soporta a Dios con inmensa paciencia esos vasos de ira, donde el final de esos vasos es que son destinados a la perdición. Esa palabra destinado pareciera que fue elegido. No, no fue elegido. A la luz de toda la Biblia podemos entender que la misericordia de Dios es extensible para todo el que se acoge a ella. Tanto así que el apóstol termina esta sección hablando de la elección y la introducción del pueblo gentil a las promesas que habían sido dadas a los judíos. Haga de cuenta, su padre vio a alguien en la calle, lo llama a la familia, le da el apellido y le da parte de la herencia. Y usted como hijo dice, padre, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ese desconocido lo vas a reconocer? Sí, yo lo quiero reconocer. Y esa persona es agradecida y muestra gratitud. Entonces se constituye en un miembro de la familia. Abre tu Biblia. Vamos hoy a Romanos capítulo 9, versículo 22. Ahí en su Biblia, háblalo. Si no la puedes tener, quizás vas en esta hora en tu carro, o vas en el Transmilenio, o estás en tu casita, en un lugar apartado. Ahí puedes leer los títulos con nosotros. Nuestros hijos lo han puesto. Romanos 9:22. Y vamos a leerlo en adelante hasta el versículo número 23. Volví y cometí el error now. Dejé el 22. Bueno, espero que Josué se haya dado cuenta y lo haya podido organizar. 3 veces 22. Ve organizándolo, amor, mientras yo voy leyendo. Quiere decir el 24, el 25 y así sucesivamente. Este es el número 24. ¿Listo? Bueno, voy leyendo mientras tanto, mientras Nao va organizando lentamente ahí. Romanos 9:22. ¿Qué dice la Biblia? Pues bien, Dios queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a ser destruidos. Versículo número 23. Versículo 23. ¿Listo, Nao? Al mismo tiempo, dice la Biblia, quiso dar a conocer en nosotros la grandeza
de su gloria. Mire lo que Dios dice. Dios quiso dar a conocer. En el versículo anterior pareciera que Dios es cruel, pero en este dice al mismo tiempo. O sea, hay una doble reacción. Dio a conocer, quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues tuvo compasión de nosotros y nos preparó de antemano para que tuviéramos parte en ella. Aquí quiero aclararte, mientras vamos al versículo 24 de nuestro hermoso estudio de Romanos, quiero aclararte que Dios nos ha elegido y nos ha predestinado en la salvación que tiempos de tiempos fue preparada en el cielo. Recordemos que antes del hombre ser hecho del polvo de la tierra, Dios ya tenía preparado un plan de salvación. Y en ese plan de salvación, ya lo vas a entender con un ejemplo que te voy a dar, Dios nos había elegido. Eso tienes que tenerlo claro. No es que Dios elija pecador, salvo, salvo pecador. Como hoy en día muchos que son religiosos, cuando yo hablo de religioso es aquel que dice, es que la palabra de Dios dice, mire, lea, sí, pero es que tú tienes que interpretar ese pasaje a la luz de toda la escritura. Tú no puedes un pasaje tomarlo para argumentar y llevar a una persona a la destrucción. Es que no hacemos nosotros la obra la hace Dios. Sigamos leyendo. Versículo número 24. Así que Dios llamó a unos de entre los judíos y a otros entre los no judíos, o sea, los gentiles. Versículo número 25. Leámoslo mientras tú vas arreglando el otro. Dice, como se dice en el libro de Oseas, a los que no eran mi pueblo, los llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, la llamaré amada. Versículo número 26. Vámonos con el 26. ¿Qué dice la Biblia? Y en el mismo lugar donde se les dijo, vosotros no sois mis pueblos, serán llamados hijos del viviente. O sea, desde que Dios llamó a Abraham, Dios tenía preparado que los gentiles iban a ser insertados. Versículo número 27. Versículo 27, terminamos con el 28. ¿Qué dice el versículo número 27? En cuanto a los israelitas, Isaías dijo, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación. Mire cómo el apóstol va llevando al orgulloso, al altivo, al vaso de ira, lo va llevando para que recapacite en su estado y se dé cuenta que no adquirió un derecho por ser carnal, por ser descendiente en cuanto a la carne, sino ese derecho lo va a aceptar, lo va a recibir cuando se convierte en un espiritual. Sigamos leyendo, versículo número 28. Porque muy pronto cumplirá plenamente el Señor su palabra en todo el mundo. Versículo número 29, ¿no es cierto? No, terminamos con él, creo. Versículo número 29. Con el mismo Isaías había dicho antes, mire que el profeta usó al profeta Isaías, el apóstol, como el mismo Isaías había dicho antes, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendencia, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra
los judíos y el evangelio. Así que empecemos. Versículo número Romanos 9:22. Ahora sí, de Dios habla hoy, castellano peninsular. Pues bien, dice el apóstol, Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a ser destruidos. Es como un padre de familia. Un padre de familia tiene un hijo insolente. Tiene un hijo, como les dijera, que da problema. Haga de cuenta algo así. Como este servidor. Andaba en la rectoría y tenía que cada ir mi mamá y hablar ahí con el rector y decirle, vea, por favor, ayúdelo, por favor, no lo saque, por favor. Era una persona problemática, bastante problemática. Pero el amor del padre espera que haya un cambio algún día en el hijo, por lo cual no le retira su amor. Mira cuán grande es Dios contigo. A pesar de la adversidad, el problema, el pecado que estés cometiendo, Dios desea que tú reacciones. Él te está esperando en amor, que en este momento, que eres un vaso de ira, cambies y seas un vaso de misericordia. ¿Por qué? Porque hay una doble muestra de lo que es una carretera. Hay una carretera que lleva una vía hacia el sur y al mismo tiempo lleva una vía hacia el norte. Pero tú no puedes estar en el sur al mismo tiempo que en el norte. O estás en el norte o estás en el sur. O eres un vaso de ira o eres un vaso de misericordia. Mira lo que dice Romanos 9:23. También ahí de la Biblia castellano peninsular. Al mismo tiempo, dice el apóstol, ahí en Romanos 9:23. Al mismo tiempo, quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues tuvo compasión de nosotros y nos preparó de antemano para que tuviéramos parte en ella. Así que el actuar de Dios, nunca se te olvide, es en misericordia, en bondad y en amor. Pero tú no puedes creer que en tu misericordia, en tu bondad, en tu amor, Dios se mueve. No, Dios se mueve en misericordia, en bondad y en amor. Ejemplo, hay una señal de tránsito, una señal informativa. La señal que muestra el actuar de Dios es la elección o el llamado que se ve en dos direcciones. Dios te llama y Dios te elige. Tú aceptas ese llamado. Si aceptas ese llamado, aceptas su elección. No es que Dios dijo pecador, eres pecador y ya, punto, no hay nada más que hacer. Hermanito, el infierno te espera. No, ese concepto no está en la Biblia. No es bíblico. No es bíblico. Mira Dios cómo cuando Adán y Eva pecaron y se vistieron de hojas de higuera, Dios no los dejó así. Dios les vistió de pieles y les enseñó cómo acercarse a Él a través del sacrificio, que era un sustituto. Y eso se enseñó y se vio. Mire qué pasó con Caín y Abel.
¿No fueron a ofrecer sacrificio a Dios? Y Abel lo hizo como debía hacerlo. En cambio, Caín quiso hacerlo como él quería hacerlo, como él quería, como él pensó. Es que tú no puedes pensar, tú tienes que obedecer. Así que la señal que muestra el amor o el actuar de Dios es la elección o el llamamiento que va en dos direcciones. El llamado al arrepentimiento y el llamado a ejercer el liderazgo son totalmente diferentes. Dios llama a todos a ser salvos. La salvación es para todos. El ministerio no. No te sientas mal porque algún día quisiste ser pastor y no lo fuiste. No estás, no te afanes. Sigue en el Señor, sigue en el Evangelio, sigue caminando, mostrando la misericordia de Dios. Pero una persona que no es salva, no puede ejercer el llamado, puede tener un conocimiento, puede tener libros que leer y hablar, pero recuerda que la letra mata y el único que te puede transformar es el Espíritu de Dios. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hablemos de la señal, para que tengas una mejor comprensión de lo que es el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Vamos a compararlo con una señal. ¿Sabía usted que hay señales que se colocan en lugares visibles y aunque no tienen letra, sus dibujos demuestran y hacen comprender al que la está viendo lo que puede suceder? Ejemplo, hay una señal que es como un ¿qué, Naomi? ¿Qué figura es el pari? Como un que tiene varias formas. ¿Un qué? Octágono, puede ser, ¿sí o no? Hay otros que son como hexágonos, bueno, hay otros que son redondos, bueno, no sé. El pare por lo general es de color rojo y la letra blanca. O sea que ya tú sabes que hay un peligro, ¿sí o no? Y te paras, frenas. Pero ahí no dice, ojo señor peatón, esta señal le indica que si usted va en su vehículo o a pie, debe de reducir la velocidad. No, o lo dice, no lo dice. Tú ya lo sabes, tienes un preconocimiento. Así es la bondad y la misericordia de Dios. Pero hay otras señales que son amarillas, ¿sí o no? Y por lo general son triángulos. Pero ¿sabía usted que hay 4 colores para determinar las señales? El rojo. El rojo por lo general es una señal de prohibición. Quiere indicar que cualquier comportamiento que usted no la acepte es peligroso. Hay señales amarillas, son señales de advertencia. Te dicen, ojo, alerta, atención, precaución. Hay señales de color azul. ¿Sabía usted? Azul. Son señales de obligación. O sea, hay un comportamiento o una acción específica. Más que todo, tú las ves al pie de los hospitales o lugares así. Y hay unas señales de color verde, que son señales de salvamento o de auxilio. Las señales están puestas con suficiente distancia antes de la esquina está el pare. Antes de que tú lo pases, la ves. El no saber su significado, el significado de esa señal, no te exime de lo que te pueda pasar, del desconocimiento. Dice los abogados, el desconocimiento de la ley no te exime de sus compromisos. Y hay esas señales, por lo general, son intuitivas. Hay personas que ven una señal, un triángulo amarillo y ven una carrilera. ¿Qué quiere decir? Pues que por ahí pasa un tren.
¿sí o no? Etcétera, etcétera. Bueno, muchas señales. Hay señales que hacen unas curvas, que van unas flechitas, que van unas rectas, etcétera. La misericordia de Dios es como una señal. Es visible, que enuncia y que determina que si tú violas la obediencia a los mandamientos, la ley de Dios, vas a sufrir las consecuencias. Así es Dios. Hay conductores que hacen caso omiso. Y aún así, hay personas que desafían esas señales. Por lo general, sufren las consecuencias. ¿Sabías tú que las señales no discriminan? ¿O sí, Naomi? ¿Una señal discrimina a alguien? No, no lo discrimina. Pero una señal sí hace que la persona, a ver si encuentro yo, que la persona sea determinada o exhibida. Me explico. Mira lo que dice Romanos 9:22, para que tú lo vayas entendiendo. Leámoslo de la Reina Valera 60. Romanos 9:22. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Cuando un conductor, y uno lo ve en carretera, que va una señal en el piso, unas rayitas amarillitas continuas, y uno ve que hay una curva, y está la señal tanto visible como en el suelo, y la persona no acata, y uno ve que se sale y pasa al otro, y uno, uy, Padre Celestial, que no venga nadie, y no viene nadie, y la persona bien, lo logró, desconoció la señal, la desconoció, le fue bien, le fue bien. Eso le pasa a una persona que oyendo el Evangelio, que viendo lo que está pasando, que se están cumpliendo las señales, así digan, siempre lo han dicho. Es que siempre han dicho, no, se están cumpliendo aún más. Que tú no lo quieras recibir y aceptar es otra cosa. Y así la persona por todo el camino. Hasta cuando uno dice, no, este tipo, algo le va a pasar. Y uno más adelante lo ve, se estrelló. Así que eso es lo que Dios quiere decir. Dice, hay vasos. La idea que trae el apóstol es del alfarero con el barro y su producto final. Por eso usa la expresión vaso. Vaso. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 21, de la Biblia a los hispanos. Romanos 9:21. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honrable y otro para uso ordinario? Mira lo que el versículo 22. El versículo 22 nos habla de vasos de ira, los cuales están destinados para la destrucción eterna, los cuales reciben la respectiva retribución, siendo objeto de ira por sus propios pecados, al mostrar una actitud rebelde. Un conductor rebelde es aquel que no mira las normas, que sobrepasa otro vehículo en línea doble, que lo sobrepasa en curvas, que no le importa nada porque él cree que lo puede hacer. Así te puede pasar a ti, querido amigo, querido hermano. Tú juegas. Alguien me escribió y me dijo, hermano, ¿dónde puedo conseguir una ayuda idónea? Y yo me puse a orar y a reflexionar. Dije, Señor, ¿a dónde tú tienes las ayudas idóneas para este hermano, Señor? Luego me escribió y me dijo, hermano, yo tuve una relación y desafortunadamente
se fue mi compañera. Pero dígame, usted no me contesta, ¿dónde puedo conseguir yo una ayuda idónea? Yo me puse a pensar, dije, Señor, este está pensando de que va a la iglesia y el Señor le dice, oh, mira, ahí está tu ayuda. Y entonces la pisotea, la deshonra, la grita, la maltrata, la exhibe como una bruta, etcétera, etcétera. Y hace miles y miles de cosas con esa mujer. La destroza sentimentalmente, la destroza moralmente. Y luego dice, ¿dónde consigo una ayuda idónea? Y yo dije, no puede ser. Más bien usted cambie su manera de pensar. Porque si usted cree y pretende que Dios le tiene lo mejor, pero usted no lo sabe tratar, pues eso que Dios tenía, que era idóneo, se ha vuelto algo perverso y dañino, por decirlo así. Mira lo que dice Romanos 2:5. El apóstol tenía claro. El apóstol dice, Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que los vasos de ira tienen tiempo de arrepentimiento. Tienen que acogerse a la misericordia de Dios para hacer un vaso de misericordia. Esto lo consigues por seguir a Jesús. ¿Qué es lo que el apóstol les pone en los versículos del 23 al 33 de la carta a los Romanos capítulo 9? Así que si tú no observas la señal, que no hace distinción, no, la señal no dice, a ver, usted que va a parar, usted que no va a parar. No, ella está puesta ahí. Yo soy el que debo observarla. Yo soy el que debo acatar. Yo soy el que le pongo el ritmo al carro para pasar o no pasar. Soy yo. Pero ahí está la señal. Si yo la observo, yo me libro de las consecuencias que pueda acarrearme el no observarla. Hay muchas personas que no han observado las señales que están en la Escritura. Este hermano me dice, entonces debo esperar. Yo le dije, hermano, por Dios santo, ¿cómo así que debe esperar? Tiene que esperar porque su proceso no lo ha superado. Alguien se acerca y me pide consejería y me dice, ¿qué hago? No, Dios no es café instantáneo. Dios no es, vas tú, tomas el agua, pones a calentar, coges un buen café, instantáneo, ¿sí o no? Porque el otro le toca esperar hasta que el café se asiente. No, instantáneo y pum, lo prepara, azuquitar, le falta, entonces le echa. No, Dios no funciona así y lo vas a ver hoy. Así que empecemos. ¿Qué dijo el escritor en Romanos 9:22? Empieza el escritor, dice, ¿y qué? Ese ¿y qué? Es un llamado. Ese ¿y qué? Es un, venga, ponga atención. Es la respuesta de Dios. Dios no actúa caprichosamente. No. Porque a Dios le dio la gana y dijo, bueno, voy a coger al faraón para mostrar que yo soy Dios y ese es un impío. No. Un momento. No. Dios dice, ¿y qué? Y ese ¿y qué? Tenemos que enlazarlo con soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Desafortunadamente, hay personas que van a la destrucción. Mira lo que dice Efesios 2:3. Efesios 2:3. ¿Cómo saber un vaso que va a la destrucción? Antes todos nosotros vivíamos así. ¿Cómo? Nuestra forma de vivir era complacer los deseos de la naturaleza humana. Hacíamos cualquier cosa que el cuerpo deseara
o que la mente pudiera imaginar, tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Una persona cristiana, un hombre, una mujer cristiana. Pero esa persona ha albergado en su corazón amargura, porque su cónyuge le ha hecho cosas tremendas y le ha herido y le ha lastimado, y la persona dice, no, yo tengo motivo para actuar así. Es que ha sido, no, un momento. La Biblia se está diciendo que ese pensamiento es de naturaleza humana, y ese pensamiento de naturaleza humana complace tus deseos. Por eso Efesios 2:3 dice, nuestra vida era complacer los deseos. Alguien es iracundo y se fascina en la ira, pues debe bajarle. Yo estoy en ese proceso, ahí con mi señora y mi hija, y me cuesta, pero creo que voy mejorando, ¿o no? Ella dice que más o menos, que ahí falta todavía. Ese es un ejemplo. Hay personas que se sientan a juzgar a otro, es que y eso es una metralleta, y uno dice, bueno, ¿y usted qué? No cumpla sus deseos carnales, porque su mente le puede llevar. Es que ese es bruto, ignorante. No. Por eso el apóstol dice, ¿y qué? En otras palabras, está diciendo, no es cierto. Pero los que no observan la señal, los que no miran que la Escritura les dice, deja de fornicar, deja de adulterar, deja de decir mentiras, deja de esto, deja lo otro, desecha la ira, desecha el enojo, recibirán castigo. Claro, porque el castigo ha sido declarado en la eternidad para el ser humano, pero no en el capricho de Dios. Por el contrario, vemos que hay dos clases de personas: los que son declarados justos y aquellos que persisten en su maldad y que son vasos de ira. Y aquellos que, siendo vasos de ira, se acogen a la misericordia de Dios, por lo tanto se van constituyendo o se constituyen en un vaso de misericordia. La misericordia no hace distinción, escúchalo, pero sí clasificación de quien se somete a ella y la acepta. La señal de tránsito no hace distinción, pero quien la irrespeta lleva las consecuencias. Por lo tanto, sí hay una clasificación: el que respeta la señal y el que no la respeta. Pero la señal le hizo la distinción. No, la señal no dijo, venga, es que usted va a hacer esto. No, la persona al violar se cataloga. Por eso el apóstol dice, ¿y qué? Sí, Dios quiso mostrar su ira y hacer notorio su poder para con los vasos de ira. No podemos llegar a pensar que porque Dios es amor, debe aceptar tu forma de actuar, tu forma de pensar, tu forma de proceder. No, Dios te dice, cambia. Ya leímos en Efesios, debes transformar esa manera de pensar por lo que Dios quiere. Muchos saben Biblia y al momento de aplicarla, ¡ay, Dios mío!, pero no la aplican a sus vidas. Así que ese actuar de Dios, ese amor de Dios, Él te acepta a ti, mas no tu pecado. Él mira a la persona y le dice, debes transformar esa manera de actuar. Así que la expresión ira o la palabra ira en el Nuevo Testamento aparece 35 veces.
¿Por qué? Porque la Reina Valeria dice, hace notorio su poder y hace énfasis. La Biblia de lenguaje sencillo y otras traducciones dicen, ha querido dar un ejemplo de castigo. O sea, Dios muestra la ira como un ejemplo de la persona que viola su ley va a recibir castigo. Este mismo énfasis se mostró contra el faraón. Sí, claro que sí. Pero esta declaración no solo fue el castigo para todos los egipcios, sino que el pasaje habla que este alcance de la ira de Dios es para todos aquellos que mantienen o que persisten vivir en su pecado. Ese hermanito quiere empezar una nueva relación. Cuando no ha hecho un examen de mirarse en qué está fallando. Alguien se acercó y dijo, necesito que ore por mí, necesito una consejería. Y yo decía, Señor, ¿yo qué le digo a este hombre? ¿Cómo le digo? Es que no necesita usted que llore, no, usted necesita hacer un análisis, una reflexión y decir, debo cambiar. ¿Cuál es el trato que doy? Llego a la casa y soy el pachá y me tienen que atender. Llego a la casa y soy a toda hora ufanado, traigo los problemas del trabajo, de la iglesia, del Transmilenio, de todo a la casa y hago un ambiente horrible. No digan nada. Romanos 9:23. Apenas Naomi me mira. Romanos 9:23. ¿Sabía usted que a veces el predicador también la palabra es para él? Porque es la palabra de Dios. Hizo esto para mostrar lo grande y espléndido que es Él. Dios muestra compasión con los que Él ha preparado para recibir su gloria. Nos habla el apóstol de vasos de misericordia también preparados para mostrar su gloria. No se puede suponer que este lenguaje adaptado a la liberación temporal de los judíos, como en el caso del faraón, fue un ejemplo o ilustración del principio que es regido por grandes y uniformes principios. El caso del faraón fue un desarrollo de las grandes leyes sobre las cuales Dios gobierna el universo. Dios lo soportó. Lo soportó cuando envió la vara. Lo soportó con las ranas. Lo soportó cuando el agua se convirtió en sangre. Lo soportó con los piojos. Lo soportó con el granizo. Lo soportó con las úlceras. Lo soportó con la muerte a los primogénitos, etcétera, etcétera. Dios te ha soportado a ti porque te ama. Pero tú tienes que cambiar. Tú no puedes seguir cometiendo los mismos errores. No, debes cambiar. ¿Quieres ver victoria? La victoria no la vas a ver porque un pastor te declare, yo declaro sobre tu vida bendición de lo alto y tú estás en pecado. Yo digo, bueno, ¿cómo va a declarar? O sea, esa palabra, ¿a dónde va a llegar? ¿Va a ser un efecto de emoción? No, tú tienes que cambiar. Tú tienes que ir y arrodillarte, doblegarte. Qué doloroso para uno como pastor que aconseja y la persona que recibe el consejo no cambia, no lo toma, sino por el contrario, piensa que es que uno está errado porque quizás uno ese día amaneció peleado con la esposa o peleado con alguien y le dio... No. La Biblia dice, Dios ha soportado con paciencia a aquellos que lo hacen enojar, quienes serán destruidos. Hoy vi en las redes con mucho dolor que ha venido aumentando
la tendencia de los hombres que ahora quieren ser criaturas o quieren ser perros y han adoptado sus posturas y sus costumbres, y ha crecido esto mucho en Australia y en Europa. Mucho. Ver a un humano con sus dos perros o dos humanos vestidos como perros, adoptando posturas como perros. Dios está soportando con paciencia a esta generación. La paciencia o la tolerancia de Dios por el ser humano, mas no por su condición, es la expresión que vemos en Apocalipsis 2:3. Toda la Biblia. Mire, te voy a leer 2 pasajes. Apocalipsis 2:3. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Vemos la expresión, la paciencia, la obediencia. Aunque haya sufrimiento, sé paciente, espera en Él. Mira lo que dice 1 Corintios 13:7. 13:7. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. La base de la misericordia de Dios es uno de sus atributos, el amor. Y ese amor se expresa sin condición. Ese amor de Dios se expresa sin condición. Ese amor se expresa en paciencia, tolerancia, esperando que tú cambies. 1 Juan 4:7. Mira lo que dice la Biblia. Ya el tiempo ha corrido, no. Ese tiempo es nuestro enemigo. 1 Juan 4:7. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Versículo número 8. El que no ama no conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no conoce a Dios. Vuelvo y te lo leo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que ama a tus enemigos. Perdona a tus enemigos. Así sea tu propio esposo que te ha tratado, perdónalo. Pero ya no pongas condiciones. Es que si usted no, mejor dicho, no va a tener nada de mí, pues el hombre lo obliga a mirar. Y cuando mira y peca, y ahí sí, este infeliz ahora con fuera eso me está traicionando. Bueno, dejémoslo ahí. El amor. Tú debes perdonar a tu padre, a tu madre. Te dieron un maltrato, te dieron correa, te despreciaron, te menospreciaron. Perdona. Dios es amor. Dios ha perdonado a esta humanidad. ¿Cuántos actos no han cometido? ¿Cuántos hechos no han cometido? Y en Dios sigue el amor. ¿Un Dios puede perdonar a un asesino? Sí. ¿Dios puede perdonar a alguien que le quitó la vida a un ministro? Sí. Es que su base es el amor. Pero tú y yo no vemos así a Dios. Tú y lo vemos y yo con juicio. Es que Señor, ¿cómo así? Padre Santo, ese impío, ese pecador, ese que mejor dicho, y tú lo usas y tú, sí, porque hay amor. Tú no sabes lo que uno como pecador ha tenido que pagar para que Dios lo tenga donde lo tiene. Así que Dios por amor soporta. Mira lo que dice Lucas
18:6. Y yo creo que con ese terminamos, ¿no es cierto, Nao? Lucas 18:6. ¿Cuánto nos falta? Bueno, Lucas 18:6. Mire lo que Jesús dijo. Fíjese en lo que dijo ese mal juez. Estoy hablando de la viuda y el juez malo. Versículo 7. Lucas 18:7. Leámoslo. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que de día y de noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Está hablando Jesús. Versículo número 8 de Lucas 18:8. Claro que no. Sino que le responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? ¿Cuál es la clave de recibir respuesta a tu petición? Confiar en Dios. ¿Cuál es la clave para conseguir ayuda idónea? Confiar en Dios. Pero ese confiar te lleva a autoexaminarte, a autoevaluarte, a automirarte y decir, debo cambiar. No puedo ser negrero. No puedo tratar mal a la gente. No puedo tratar mal a mis seres queridos. Debo cambiar. Ese relato tiene que ver con el juez injusto y la viuda que le pedía misericordia. Leámoslo. Lucas 18:1. Jesús, en Lucas 18:1 dice, Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desmayar. El cristiano debe orar siempre y no desmayar. Siempre y no desmayar. Versículo 2. Les dijo, en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. O sea que la actitud de una persona demarca si es un vaso de ira. ¿Qué? Su carácter, su actuar. Había un juez que no tenía miedo ni a Dios ni a la gente. Versículo 3, Nao. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Versículo número 4. Al principio, el juez no quería atender a la viuda. Al principio tú vas a Dios, no lo quites, no. Y vas con tus fuerzas. Al principio, el juez no quería atender a la viuda. Tú vas a Dios lo que tú quieres. Tú vas a Dios determinando. Pero luego pensó el juez o el rey, esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, le voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Dios está mostrando paciencia y perseverancia. El creyente muestra paciencia y perseverancia en la oración. Tú puedes tener una enfermedad. Quizás han dicho, vas a morir. Pero si tú permaneces y prevaleces en paciencia, en oración, obtendrás un resultado diferente. Diferente. Muchas veces no recibimos respuesta porque en amor Dios soporta y nos da todo lo que usted pide porque Él sabe qué es lo que tú necesitas
y en qué tiempo se lo das. Termino con este ejemplo. Yo tengo 3 hijos. Perdone, los pongo como ejemplo. Por favor, no me digan nada. Es un ejemplo, por favor. A uno le dimos un celular. Y ese hombre se dedicó a jugar y jugar en ese celular. La mamá hasta lo cogió de noche debajo de las cobijas, ahí, trin, tin, tin. ¿Ese muchacho estaba preparado? No. Pero hermano, ¿usted qué le pasa? ¿Cómo le va a dar un celular a un niño? Bueno, pensamos que podía. Tocó quitárselo. Luego le dimos a otro gordito, chiquito, chaparrito, un celular. Iba por el mismo camino. Y no. Así es Dios. Y bueno, la Naomi ahí va, es más responsable. Pero Dios sabe que tú no has cambiado la manera de pensar. Entonces, con esa manera de pensar que tienes, vas a seguir en el mismo error, en la misma fluctuación, en el mismo círculo. Entonces, tú pides ayuda idónea, pero no sabes cómo tratar. No eres responsable. No estoy diciendo que eso sea su caso, hermano José, no. Estoy diciendo, hablando. Tú no eres una persona que la valora. La ves como un objeto. Es que no te puedes negar, mujer. La Biblia dice, no neguéis. Y si le duele la cabeza, entonces, ¿cómo hacemos? Y si le duele un pie, ¿qué hacemos? Pero uno no lo entiende. Uno pide y es que debe darme y darme. Entonces Dios comienza a tratarte. Y Dios comienza a obrar. A veces tú quieres hacer las cosas creyendo que Dios se debe ajustar a ti. Ten cuidado. A veces nos comportamos como vasos de ira. Porque es que la Biblia dice, sí, la palabra de Dios dice, pero también Dios dice. Y tenemos que entender la palabra a quién fue escrita, en qué tiempo fue escrita, por qué fue escrita, qué quería decir el Espíritu Santo a través del autor a ese tiempo. Y una vez hagas todo ese ejercicio, qué historia se movía, qué ambiente se movía, la puedes traer a este tiempo y darle una aplicación. Pero tú no puedes coger la palabra. Es que dice la palabra. Sí, la palabra de Dios habla. Es viva. No hay tiempos ni eras, pero el autor, ¿qué quería decir en ese tiempo? Y el Espíritu de Dios, ¿qué quiere decir en este tiempo? Cuando tú tienes todo eso claro, puedes exponer la palabra de Dios. Bueno, el tiempo ha corrido. No hemos terminado ese solo versículo. Espero no ser gravoso, cansón. No. Espero que tú seas edificado y que tú puedas oírlo y detenerte. Comparte este mensaje. Yo sé que alguien lo necesita y Dios se va a glorificar. Vuelvo y te digo, no buscamos like, no buscamos fama, no buscamos reconocimiento. Solo buscamos que Dios sea glorificado y su nombre sea exaltado. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que este programa sea de bendición a tu vida y que te haga crecer. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.